Bienvenidas y bienvenidos a esta edición de Cambio 2030. El día de hoy vamos a abordar el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 2, hambre cero. Pues todos queremos que en nuestras familias haya suficiente comida, que esta comida sea nutritiva, que sea segura. Sin embargo, pues la realidad a nivel mundial es otra. Lamentablemente, muchas personas en el mundo carecen de suficiente alimento y muchas personas están en estado de desnutrición. Se estima que 795 millones de personas actualmente están en una situación de hambruna. Y esta estimación pues se acrecenta para el 2050, donde se espera que 2.000 millones de personas más se encuentren en una situación como tal. Esto pues producto de la degradación de los suelos, de la degradación del medio ambiente y pues de que la biodiversidad no ha sido conservada para que nuestros alimentos lleguen a nuestros hogares, aunado a muchos cambios climáticos que han provocado pérdida pues de muchos de los productos que son para nuestro consumo. Entonces el día de hoy Carla va a comenzar a comentarnos un caso sumamente importante. Sí, bueno, yo les quiero mencionar tres grandes retos que se tiene desde la agricultura. El sector alimentario y el sector agrícola ofrecen grandes soluciones para una agricultura sostenible, que es lo que necesitamos hacer ahora, sobre todo viendo a 2050 con la población que vamos a tener de 9.000 millones de personas, ¿no? El primer gran reto es la malnutrición, que como ya mencionaste es una condición que está afectando actualmente a casi 800 millones de personas. Pero hay 2 billones de personas que tienen deficiencias de micronutrientes, no están bien nutridas estas personas. Y hay otro problema en hambre cero, no quisiera que nos imaginemos, aunque esto suene un poco burdo, a gente pues en los huesos y flaquita, ¿no? Es también hablar de 2 billones de personas que sufren sobrepeso u obesidad, porque significa que no están bien nutridas. El segundo gran reto es que la población está creciendo. Muchas de estas personas están en África. La urbanización también es otro de los retos englobados en el incremento de la población, porque esto ocasiona un cambio de dietas. Entonces de repente empezamos a tener más dinero, porque en la ciudad podemos obtener un mejor sueldo, entonces queremos empezar a comer más carne, ¿no? Entonces también esto empieza a generar más demanda del sector agrícola. Y bueno, los precios de la comida están incrementando. Entonces, ¿cómo afecta esto? Que este es el tercer gran reto. Hay 700 millones de personas que viven en la pobreza y de estas el 70% dependen de la agricultura. Entonces, la agricultura es realmente un factor que nos puede ayudar a pasar la línea de la pobreza. Para esto también es necesario el desarrollo económico y social en áreas rurales. ¿Y por qué lo es? Porque mientras la gente en los campos utilice menos tiempo pensando en qué va a comer o invirtiendo menos dinero en comida, van a poder invertir más tiempo en educación. Por eso hablamos de que los Objetivos del Desarrollo Sostenible, los ODS, son transversales, ¿no? Estamos hablando aquí de hambre cero, pero también lo estamos ligando a educación. Absolutamente todo es un sistema que está interrelacionado. Sí, sin duda tiene que ver con seguridad alimentaria de los países, es decir, cómo garantizar que lo que se esté produciendo tenga durante todo su proceso un adecuado funcionamiento y que esto pueda garantizar que los productos que llegan a nuestra mesa pues sean saludables, nutritivos y seguros, porque muchos de ellos no lo son. Así es. Creo que hoy en día uno de los grandes desafíos, como lo mencionas, Carla, es la disminución de la carne roja, ¿no? Que es una de las carnes que tienen mayor demanda en el mundo. Hace unos meses la Organización de las Naciones Unidas sacó un estudio sobre el índice multidimensional de la pobreza, en donde menciona estos tres temas que tú acabas de mencionar, que es la educación, el nivel de vida, la salud y la desnutrición. Y dice que cerca de 1.300 millones de personas en el mundo sufren pobreza extrema, de los cuales la mayoría son menores de 18 años. Entonces están afectando a nuestros jóvenes, a nuestros adolescentes, a nuestros niños, que como mencionabas, pues no se están alimentando bien, no tienen en la mesa los nutrientes necesarios para poder generar o ingerir alimentos sanos, ¿no?
Tan solo en el caso de México, 28 millones de personas viven en pobreza alimentaria para el 2014. En el 2015, 6.2 millones de mexicanos y mexicanas vivían en pobreza extrema. No sé cómo estén las cifras hoy en día, pero sin duda creo que hay iniciativas que debemos de tomar acción ya para asegurarnos que en nuestras comunidades, que en el caso de Oaxaca, que es un estado tan multicultural, pues nos aseguremos que todo lo que se produce en nuestras comunidades pues tengan los nutrientes necesarios para atender a nuestros niños. Sí, algo que me llamó la atención de lo que comentabas, Carla, era que no se puede tratar igual la forma en la que se produce en la comunidad rural y se consume en las grandes urbes. Sí tenemos que tener bien claro esta distinción porque tiene repercusiones grandes. Y sobre todo como comentario final me gustaría decir que se ha comentado mucho y se ha hecho un gran mito el hecho de que no hay suficiente comida en el mundo. No sé si decir afortunadamente o desafortunadamente sí la hay. El problema es la distribución, por problemas socioeconómicos, problemas políticos o por el problema de distribución. Pero hasta ahora sí hay suficiente comida para alimentar. En ciertos países podríamos exportar la comida, sí la hay. El problema que estamos enfrentando es de aquí y de cara a 2050, cuando ya, por ejemplo, se va a necesitar 326 millones de toneladas de carne o 585 millones de toneladas de lácteos para poder alimentar a toda la gente que va a nacer y a los que ya estamos aquí. Sí, estamos consumiendo más de lo que podemos producir, pero hay alternativas, sobre todo en cuanto al consumo de carne. Así es, creo que si algo nos caracteriza como jóvenes, como personas creativas, es las iniciativas que siempre salen y que día a día están generando nuevas alternativas para estos problemas. La FAO sacó un estudio que para combatir el cambio climático, que es una de los ODS que ya vimos en una emisión pasada, pues precisamente el tema de la agricultura, ¿no? Entonces mencionaba que una de las tendencias es el consumo de insectos. Y en este caso quiero hablar de una empresa que se llama Aspire Food Group, que es una iniciativa canadiense norteamericana de unos chavos que estudiaban en la Universidad de McGill y ganan un premio del Holt Prize como una de las iniciativas más importantes, que era pues comer insectos, ¿no? Y empiezan a hacer estudios en México y en África para identificar cuáles eran estos nutrientes y cuál era la cultura de estos países en el consumo de insectos. Y se dieron cuenta que muchos países en vías de desarrollo, pues dentro de su dieta diaria, consumen insectos. De acuerdo a un estudio, ¿cuáles son los insectos que más se consumen en el mundo? Pues bueno, son los escarabajos, las orugas, las abejas, las hormigas, los saltamontes, las langostas o grillos, que en nuestro caso, pues Oaxaca son los chapulines, ¿no? Entonces, Aspire lo que hace es, a través de una planta, de una megaplanta en la ciudad de Texas, en Estados Unidos, es a través de alta tecnología tener un invernadero de insectos, en este caso de grillos. Y lo que hacen es producir diferentes productos como harinas para hacer galletas, para hacer suplementos, para hacer infinidad de alimentos que pueden contribuir a la disminución del consumo de carnes en el mundo y que el consumo de estos productos con base de insectos pues provee la misma cantidad de proteínas en muchos casos. A mí me pareció fabuloso porque sin duda creo que es una forma muy práctica de poder combatir el tema de la desnutrición en nuestros países. Y sustentable, porque también cuántas de las enfermedades cardiovasculares no son producidas por el alto consumo de carne, siendo que tenemos a nuestro alcance, por ejemplo en Oaxaca, el tema de los chapulines, que tienen un alto valor nutricional en cuestión de proteína, ¿no? Entonces es una iniciativa que debería de difundirse a lo largo y ancho del mundo, porque es una alternativa muy importante para la salud. Y tomando en cuenta que, bueno, los nutriólogos y los científicos también nos dicen que 100 gramos de proteína animal por día sería óptimo, ¿no? También hay muchas diferentes dietas hoy en día, como las vegetarianas o las veganas, pero para aquellos que sí quieren seguir consumiendo proteína animal, pues es una gran alternativa, ¿no? Me parece. Y bueno, yo nada más quisiera brevemente invitarlos. Hay una página en línea que se llama The SDG Academy, les podemos dar el link. Tienen un curso
que está aunado a la ONU, en donde hablan de cómo alimentar a un país hambriento, así se llama, Feeding a Hungry Planet. Y te dan muchísimas alternativas, te explican por qué es importante una agricultura sostenible. Y bueno, yo los animo a que se informen, a que pongamos nuestro granito de arena desde cómo nos estamos alimentando, desde cómo estamos produciendo nuestra comida. Si ustedes tienen la posibilidad en su casa de tener su propio huerto, creo que eso también es bastante importante. También para que nosotros sepamos cómo se producen las cosas. Creo que también así podemos apreciar, inculcar esto en niños para que ellos sepan de dónde vienen sus alimentos, que sepan que no vienen del refrigerador, ¿no? Por más tonto que se escuche. Inculcarle a los niños cómo es que se está cultivando. Ser consumidores responsables. Si no vamos a consumir en los mercados locales, si vamos a adquirir nuestros productos en centros comerciales, investigar también las empresas que los producen, cuáles son sus procesos, si los procesos que realizan son sustentables, son amigables con el medio ambiente, si contemplan ciertos protocolos para conservar los nutrientes o no. Creo que eso nos hace falta como consumidores, investigar más de dónde viene lo que estamos comiendo. Así es, creo que hay mucho trabajo que hacer con las nuevas generaciones también, porque pareciera que consumir insectos es como ¿no? Un poquito como de asco, más no a la gente que no está acostumbrado o acostumbrada, pero creo que en nuestros niños es sumamente importante empezar a tener esta cultura de respetar el medio ambiente, de respetar a los animales, de saber qué animalitos o qué insectos proveen estas proteínas, ¿no? Por ejemplo, yo tengo un sobrino de 4 años, José María, que a los 3 años le presentamos los chapulines y bueno, le encantó el producto y siempre que mi mamá va al mercado le pide a su abuela los chapulines, ¿no? Pero este es un buen ejemplo de cómo con nuestros niños podemos sustituir ciertos alimentos que pueden ser benéficos para la salud y que resultan de alguna forma también algo que está pues a la mano, ¿no? Los que podemos ir a las comunidades y podemos ver, pues es un producto que en comparación de la carne algunas veces puede ser más económico, depende también del tipo de insecto, porque hay algunos que son muy exóticos y cuestan bastante caro, pero bueno, creo que es una tendencia que se está viendo en el mundo en que a mediano plazo el costo va a reducir pues considerablemente. Bueno, la pregunta es si ustedes se atreverían a dejar la carne por los insectos, ¿no? Es una invitación y un gran reto. El día de hoy yo les quiero compartir como un caso de éxito lo que el Centro Internacional de Mejoramiento del Maíz y el Trigo ha realizado en México y bueno, en otros países, pero específicamente en el caso de Oaxaca, en donde ha tenido colaboración muy cerca de nuestra capital, que está en La Chigoló, en donde se están aplicando mecanismos de agricultura sustentable. Básicamente lo que se ha buscado es que se empiece a sembrar maíces nativos, sumamente importante, que no se siembre compactando el suelo, sino con una siembra tradicional, el arado tradicional, porque cuando se compacta el suelo pues tiene grandes repercusiones para que pues no tenga los efectos que debería tener y pueda erosionarse, ¿no? Ese es un gran riesgo. Y la rotación de cultivos. Pero también algo que va más allá de un caso práctico es lo que ha realizado a través de las investigaciones del Banco de Geoplasma. ¿Qué es lo que ha realizado? Bueno, tienen un banco en donde conservan 28,000 muestras de semillas de maíz de todo el mundo. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de hacer un atlas molecular que permita identificar qué semillas y bajo qué variables pueden ser más resistentes a efectos del cambio climático. Eso pues viendo a futuro en el que pues la humanidad se vea en gran peligro o riesgo de perder gran biodiversidad a causa de efectos catastróficos. Creo que es un muy buen ejemplo el que estás mencionando, Haruni. Creo que Oaxaca hoy en día se ha convertido en una referencia a nivel internacional con prácticas como estas, porque es sabido que en este tema pues viene mucha gente de todo el mundo a identificar, a analizar y a buscar, ¿no? De alguna forma estas colaboraciones, porque son patrones similares que te tienen en Oaxaca como en otras partes del mundo. Pero algo curioso, hace algunos meses leía una nota en el periódico que una universidad extranjera estaba patentando una semilla oaxaqueña originaria, no de nuestros pueblos, me parece que de la Mixteca,
en donde habían enviado investigadores a esta zona para desarrollar ciertos elementos para saber pues el tema del maíz. Y terminando la investigación se regresan a su país y empiezan a patentar que la semilla era producto de esta investigación, cuando pues no era cierto, ¿no? Por años ancestrales nuestras comunidades habían guardado todo esto y en esta situación la comparten y pasan. Creo que es importante ser observadores también de estas prácticas y poner atención cómo compartimos esta información, porque a veces pues esta buena intención se puede convertir en algo diferente, ¿no? Digo, afortunadamente la comunidad salió a defender este patrimonio que es propio de esta zona de los Mijes, y entonces pues se pudo aclarar el tema, pero creo que este centro de investigación podría abonar mucho para identificar de dónde son las semillas, en qué región están y bueno, ¿no? Que es patrimonio cultural de nuestro país como mexicanos y por supuesto oaxaqueños. Sí, el caso de la seguridad genética, biogenética, pues tiene que ver también con los protocolos que se han implementado, por ejemplo el de Cartagena, en donde pues se establece que no se puede ni modificar genéticamente un ser vivo, llámese tanto semilla, planta o animal, pero tampoco se puede traficar con él. ¿Por qué? Porque pues es algo sumamente valioso que lo han intentado y lo han hecho, ¿no? Es decir, sacar, extraer de determinado lugar de origen nativo para poderlo llevar, comercializar o realizar muchos productos a base de esa semilla. Entonces lo que mencionas es sumamente importante. Y bueno, finalmente me gustaría comentar que ahora que mencionas al CIMMYT, al Centro Internacional de Mejoramiento del Maíz y el Trigo, que es un buen ejemplo de cómo podemos utilizar la tecnología y el conocimiento, ¿no? Y pues instar a las universidades, a los estudiantes, a que realmente fijen su mirada en cómo apoyar a una agricultura sostenible, cómo mejorar el sector agrícola para poder mejorar no solamente la vida de las personas que trabajan y viven en el campo, sino también de todos los que estamos en la ciudad, ¿no? Como les decía, es algo sistémico, y también reconocer que necesitamos políticas, ¿no? Por parte de gobiernos, por parte de instituciones de gran peso y de gran reputación que nos apoyen a alcanzar este ODS, que es para mí uno de los más importantes, porque no podemos dejar a nadie atrás y no se puede hacer nada con hambre, ¿no? Necesitamos realmente que la gente no solamente no tenga hambre, sino que esté bien nutrido. Y bueno, también un cambio de actitudes desde donde estamos, como lo hemos repetido en numerosas ocasiones en este programa, que nosotros podamos hacer lo que podemos desde informarnos, empezar a cultivar nuestra propia comida, ser consumidores responsables, es a lo que yo les animaría en este programa. Así es, y bueno, finalmente motivarlos a que este tipo de iniciativas, Más Agro, Biodiversidad, ProAgro, que son iniciativas del Centro Internacional de Mejoramiento del Maíz y el Trigo, pues puedan multiplicarse. Ya tenemos un caso de éxito en Oaxaca, queremos tener muchos más y uno de ellos, pues queremos que nos sigan sintonizando en Cambio 2030, así que los esperamos en nuestro siguiente programa. Muchas gracias